Mateo capítulo 7, versículos 13 al 14. Dice la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor Jesús en esta enseñanza nos muestra, hermanos, que en la vida de toda persona hay dos caminos que se pueden tomar, hay dos caminos que se pueden seguir. Dice que un camino es ancho y espacioso, pero ese camino lleva a la perdición. Y el otro camino es angosto, y ese camino es precisamente el que lleva a la vida eterna. Entonces, el Señor está haciendo un llamado a todas las personas para que dejen el camino ancho y espacioso y tomen la decisión de entrar por la puerta estrecha para seguir luego el camino angosto. En la Biblia, hermanos, vamos a encontrar desde el Antiguo Testamento que siempre el Señor, por medio de grandes siervos de Dios, hacía el llamado a que decidamos qué camino vamos a seguir: el camino de la vida o el camino de la muerte y de la condenación. El Señor desde los tiempos antiguos ya hacía ese llamado a la humanidad, y lo vamos a revisar. Por ejemplo, el Señor hacía este llamado por medio de Moisés. Vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 30. No lo pierda, Mateo 7, porque luego vamos a volver allá. Deuteronomio, capítulo 30, versículo 19. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Mire qué interesante, ya desde el tiempo antiguo, por medio de Moisés, dice: estoy poniendo delante de ustedes la vida y la muerte. Como diciendo, el camino de la vida, el camino de la muerte. Y luego dice, la bendición y la maldición. O sea, ya nos deja entrever, hermanos, por medio de Moisés, el Señor, que hay esos dos caminos. Hay esos dos caminos. Uno que es para la vida o para la bendición, y otro que es para la muerte o para la maldición. Entonces Moisés dice ahí: escoge pues la vida. Oh, mire. No solamente el Señor dice que hay esos dos caminos, sino que nos está exhortando por medio de Moisés a escoger el camino de la vida. Escoge pues la vida. Escoge pues el camino de bendición. No escojas el camino de maldición, en otras palabras. Y tristemente, hermano, la mayoría de las personas, millones de personas, han escogido el camino de la perdición, el camino de la muerte, el camino de la condenación, y no están eligiendo el camino de la vida. Bueno, esto lo dice el Señor por medio de Moisés. Ahora vamos a ver por medio de Josué. Vamos al libro de Josué, capítulo 24, un poquito más adelante.
en el Antiguo Testamento, Josué capítulo 24, versículo 15. Josué 24, 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Otra vez, fíjense, le dice, escojan, elijan, ¿hacia dónde se van a ir? Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué preciosa palabra, hermano. No solamente Moisés, ahora en esta oportunidad es Josué el que le está hablando al pueblo y le dice, si les parece mal servir a Dios, si les parece mal seguir el camino de la bendición, elijan. Elijan. Por un lado está el camino de Dios, por otro lado está el camino de los dioses de los amorreos. Escojan ustedes. Elijan ustedes, le dice Josué al pueblo. Si mal les parece servir al Señor, a Jehová, escojan hoy a quién sirven. Pero dice al final, yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces Josué está dejando muy claro que él y todo lo que dependa de él seguirían al Señor. Entonces ahí, hermanos, es importante ese poder de decisión, esa determinación que cada uno pueda tener de que voluntariamente decide, ¿no? Decide ir por el camino de Dios. Ir por el camino de bendición. Pero esto es algo voluntario, a nadie le pueden forzar. Pero es un camino, como vamos a ver un poco más adelante, que es angosto. Y la Biblia así lo describe. También el Señor muestra que hay dos caminos por medio del profeta Elías. Vamos un poquito adelante a Primera de Reyes, capítulo 18. Libro de Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Primera de Reyes 18, 21 dice de esta manera: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a estar dubitativos, dudosos? ¿Hasta cuándo van a estar ustedes peleando en sus pensamientos? Dice, entre dos pensamientos, si Jehová es Dios, síganlo. Y si Baal es Dios, pues vayan entonces en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mire qué interesante. Elías es todavía un poco más agresivo, ¿no? Un poquito más agresivo en su mensaje al pueblo. Si Jehová es Dios, entonces síganlo. Y si Satanás es Dios, pues síganlo. También le dice, ¿no? O sea, da la impresión que estaría enojado Elías en ese momento, ¿no? Daría la impresión que los estaba reteando al pueblo. Y dice que el pueblo quedó asustado, el pueblo no dijo nada. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, podemos representarlo como Satanás, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Entonces, hermanos, también por medio del profeta Elías, el Señor le muestra a su pueblo que hay dos caminos. Ya estamos viendo tres personajes del Antiguo Testamento que siempre mostraron al pueblo de Dios, hay dos caminos. El camino del bien, el camino del mal.
El camino de la vida, el camino de la muerte, el camino de Dios y el camino de Satanás. Escojan. Escojan por qué camino van a transitar. Sí, y evidentemente estos caminos que el Señor nos presenta, hermanos, no es para un corto plazo, tampoco es para un mediano plazo, y es más, tampoco es para largo plazo. ¿Sabe para qué plazo es? Para eterno plazo. Esto es para la eternidad. O sea, no estamos hablando de aquí a 5 años, aquí a 10 años. Hermano, cuando usted se muera y usted pase a la otra vida, hermano, usted va a seguir. Su espíritu va a seguir. Y el camino que el Señor está mostrando ni siquiera es para un largo plazo, es para un eterno plazo. ¿Dónde y cómo va a pasar usted y yo la eternidad? Pero muy pertinente lo que dice el pastor. Es verdad, es que a veces el camino ancho y espacioso pareciera que nos da alegrías, pero es a corto plazo. Es a corto plazo. Pareciera que nos trae ventajas a corto plazo. El Señor nos dice, escojan a quién van a seguir. Elías lo dice de forma muy tajante. Dice, si Jehová es Dios, síganlo. Y si Satanás es Dios, síganlo. Pero a alguien tienen que seguir. No pueden quedarse sin seguir a nadie. Escojan, por lo tanto. Bien, hermanos. Ahora, hablemos sobre esos dos caminos. Primero, el camino ancho y espacioso. Volvamos a Mateo 7:13. Mateo 7:13, lo que ya hemos leído al comienzo, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. O sea, aquí hace hincapié de que muchísima gente entra por la puerta ancha y camina por el camino que lleva a la perdición. Ese camino ancho y espacioso, hermanos, es el camino del pecado. El camino del pecado, que a simple vista puede parecer un camino atractivo, porque es fácil de transitar. Es fácil de transitar, pero su final es condenación eterna. ¿Por qué decimos que el camino ancho es fácil de transitar? Porque usted no necesita cambiar nada de su vida. El camino ancho es portarse como todo mundo se porta, pecar como todo mundo peca, engañar, maldecir, tener malos pensamientos. Ese es el camino ancho, seguir tu vida como si no pasara nada, como que no hay Dios y como que vos sos Dios. Ese es el camino ancho, porque es fácil de transitar. Curiosamente, mucha gente piensa que ese es el camino correcto. Mucha gente piensa que ese camino es correcto, pero nada más lejos de la realidad, como lo dice en Proverbios 14:12. Vamos allá. Libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12. Proverbios 14:12 dice de esta manera: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ese, hermanos, es el camino ancho. Es el camino de la gente que piensa que es buena persona, que cree que no necesita de Dios porque Él es buena gente. Ese es el camino. Dice que pareciera que es un camino derecho, pero su fin es camino de muerte. El Señor nos invita, hermano, a que transitemos por el camino angosto. Ese camino que es difícil de transitar. Y enseguida vamos a ver qué enseñanzas nos tiene la Biblia acerca del camino angosto. Pero ese camino ancho y espacioso, ¿sabe, hermano? Es de aquellos a quienes se les ha predicado el evangelio, pero han preferido seguir en las tinieblas. Son personas a los que
ya han escuchado la palabra de Dios, ya se les ha mostrado el plan de salvación del Señor por medio de la fe en Cristo, pero han preferido seguir en tinieblas. Han preferido seguir en tinieblas. ¿Por qué? Porque les gusta vivir en el pecado, les gusta vivir en el mal. No tienen intención de cambiar. Veamos lo que dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 19. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 19. Juan 3:19 dice de esta manera: y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es que claro, hemos dicho que el camino ancho y espacioso no implica cambiar nada tu vida. Seguís como siempre. Si te gustan los tragos, pues sigues con los tragos, sigues en las borracheras. ¿Por qué? Porque te gusta, pues. Total, la gente dice, no estoy matando a nadie. Se autoconsuela diciendo, yo no estoy matando a nadie. Voy pues y me echo mis tragos, me voy de borrachera con mis amigos, porque son mis amigos, pues. Y los aprecio y ellos me aprecian a mí. Por eso me voy de borrachera con ellos. Entonces, cree esa persona que es buena gente, que está haciendo lo correcto porque no está matando a nadie. Y llega a la casa a de repente maltratar a sus hijos, maltratar a su esposa, pero él piensa que es buena persona. ¿Por qué? Porque no ha matado a nadie. Dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Eso es lo contradictorio, hermanos, del ser humano. Sabe que hay un camino que va a la perdición y sabe que hay un camino que es bueno, pero no sigue el camino que va hacia lo bueno. ¿Cuántas personas, hermanos, han escuchado el Evangelio? Yo creo que ya debe ser muy poquita gente que no ha escuchado el Evangelio, en alguna forma. Pero en su gran mayoría, hermanos, están rechazando ir por ese camino angosto. Todos quieren seguir por el camino fácil, por el camino ancho y espacioso, lleno de mentiras, de hipocresías, de infidelidades, de borracheras y de tantas cosas malas, hermano. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Es decir, la gente disfruta el pecado. Pero a un verdadero creyente, hermano, el pecado debería contristarlo. A un verdadero hijo de Dios, el pecado debería no dejarlo dormir. ¿Por qué? Porque siente que ha ofendido a Dios. Pero el que no sigue el camino angosto, el que quiere ir por el camino ancho, dice, no, yo soy así y así me moriré. Yo soy así y así me moriré. Un ejemplo bien sencillo de una persona que va por el camino ancho. Usted está yendo a comprar a la tienda y va a comprar valor de 20 bolivianos, ¿sí? Y usted tiene un billete de 100. Compra lo que tiene que comprar, valor de 20 bolivianos, y le alcanza 100 bolivianos. ¿Cuánto le tiene que dar de cambio la señora de la tienda? 80. Resulta que la señora saca de su bolsillo y le da de cambio a usted 180. ¿Qué pasó? Esa señora pensó que usted le pagó con un billete de 200 bolivianos, pero usted le ha dado 100 bolivianos, ¿sí? El que va por el camino
ancho y espacioso, ¿qué piensa? Por tonta, pues. Mi suerte. Mire cómo esa persona no piensa que él está engañando. Él dice, no es mi culpa. Ella se equivocó, pues, por sonsa. Por tonta se equivocó. Y se va incluso contento porque ha salido ganando. Ese, mi hermano, es el camino fácil. Ese es el camino fácil, el camino ancho y espacioso. Pero el que transita por el camino angosto, ¿qué dice? La señora no se dio cuenta, pero Dios sí se dio cuenta. Y Él sabe que yo sé que me estoy llevando de más. El que transita por el camino angosto va a ser honesto y le va a decir, señora, usted se está equivocando, le devuelvo lo que me dio por demás. Ahí está la gran diferencia, hermanos. Es un pequeño ejemplo nada más de las personas que transitan por el camino ancho y las personas que transitan por el camino angosto. Es que ir por el camino angosto es el camino de la honestidad, el camino de la transparencia, el camino de enarbolar la verdad. No, pero el mundo quiere ser engañador, el mundo quiere ser, o como dicen ahora para alivianar el pecado, dicen viveza criolla. Ya no lo llaman pecado, ya no lo llaman maldad, es que es viveza criolla. Y se está autoconsolando la gente que va por el camino ancho, directito a la perdición. Esta es la condenación que vino, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas. Qué tristeza, hermano. Qué tristeza que la gente haya amado más las tinieblas que la luz. Es como que estamos enfermos, es como que estás enfermo y ahí está el remedio para esa enfermedad y la persona, ¿qué cosa? No se lo quiere tomar. Exactamente eso es lo que le pasa a la gente que va por el camino ancho. No quiere ir por el camino angosto. Está enfermo, tiene la medicina, que es el evangelio. El evangelio, hermanos, es la medicina para nuestra alma. Pero esa medicina no se la quieren tomar. Dice, no, yo quiero seguir nomás por el camino ancho. Ese camino ancho y espacioso es el camino también de aquellas personas que tienen una religión, y ojo con esto, hermanos, tienen una religión, pero no conocen al Señor. ¿Cómo? ¿Qué está diciendo usted, pastor? Va a decir. ¿Cómo es eso de que esa persona tiene una religión, pero no conoce al Señor? Medio raro está eso, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Es que son personas que piensan que pueden salvarse según sus propios medios o según sus propios métodos, o haciendo alguna liturgia o haciendo algún voto, pero no según lo que el Señor establece en su palabra. Hay un pasaje muy interesante en Romanos capítulo 10. Vamos allá. Romanos capítulo 10, versículos 2 al 3. Romanos capítulo 10, versículos 2 al 3. Dice de esta manera, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Cuando habla de celo de Dios, es una persona religiosa, ¿ya? Se refiere a eso, una persona religiosa. Yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. No están pensando ni razonando lo que dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí está. En otros términos, ¿cómo lo podemos traducir eso? Religiosidad, hermano. Religiosidad. Dice en el versículo 3, ignorando la justicia de Dios
ignorando el comportamiento cristiano que debemos tener, procuran establecer su propia justicia, pero no se han sujetado a la justicia de Dios. Si lo podemos traducir eso, hay gente, hermano, que está yendo por el camino ancho de la religiosidad, pensando que a lo mejor yendo a Urcupiña a traerse una piedrita bendecida ya está siendo buen cristiano. Haciendo un peregrinaje a Cotoca, yendo a pie, hay gente que hasta de rodillas se va a Cotoca. Piensa que está haciéndolo bien, que él ya cumplió con Dios. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, ignoran la justicia de Dios porque procuran establecer su propia justicia. Ellos piensan que por hacer estas cosas ya están siendo buenos cristianos. Pero llegan a su casa y siguen siendo maltratadores, siguen siendo infieles, siguen siendo engañadores, siguen teniendo pensamientos maliciosos, siguen hablando malas palabras, siguen maltratando a sus hijos. Pero han ido de rodillas a Cotoca. Y pasan por un templo y se están haciendo la señal de la cruz y todo eso. Y nosotros los evangélicos tampoco nos salvamos. Hay hermanos de las iglesias evangélicas que creen que porque van todos los domingos ya cumplieron con el Señor. Pero no dejan sus malas mañas. Siguen engañando, siguen hablando malas palabras, siguen portándose como si no tuvieran temor de Dios. Eso, hermanos, es religiosidad. Y esa religiosidad, como dice acá en el libro de Romanos, según su propia justicia, no según la justicia de Dios. Ese hermano, esa hermana, sigue por el camino ancho. No está yendo por el camino angosto. Entonces, hermano, hemos revisado varios aspectos de lo que representa el camino ancho y espacioso. Es el camino del pecado, es el camino de las personas a las que se les ha predicado el evangelio pero prefirieron seguir en tinieblas. Es el camino de la persona religiosa que se autoconsuela y que piensa que por ser buena gente merece irse al cielo. Ahora bien, ¿y qué es la puerta estrecha o el camino angosto? Y es verdad, es que la religiosidad, hermanos, esa justicia, como dice el apóstol Pablo, suya propia, es una justicia personalizada a nuestro criterio, esa es la religión. Dice, no es conforme a la justicia de Dios. No es conforme a la justicia de Dios. No por cumplir los sacramentos, no por asistir todos los domingos a la iglesia, usted es un buen creyente. Eso se demuestra en el día a día. Tampoco estamos diciendo, hermano, que es malo venir todos los domingos a la iglesia. Es buenísimo venir a la iglesia. Pero no debe ser eso la causa única de nuestro cristianismo. La causa completa de nuestro cristianismo va a ser, pues, la vida misma, nuestra vida entera. Volvamos a Mateo 7:14. Mateo 7:14, el versículo básico que hemos leído, dice: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor Jesús, hermano, usa esa, ¿qué podemos decir? Esa alegoría, esa imagen de la puerta estrecha para hacernos comprender que lo que tiene que ver con la salvación de nuestra alma es algo, ¿qué cosa? Personal e individual. ¿Conoce usted casas donde las puertas son bien angostitas? Antiguamente parece que había eso, ¿no? Sí, bajitas y además angostas. Angostas. En algunas casas se ve todavía, hermano. Se ve puertas angostas, bien angostas. ¿Para qué es la puerta angosta? Bueno, actualmente, por ejemplo, para que solamente pase una persona, ¿no? Para que solamente pase una persona y no puede sacar nada,
Por ejemplo, para que no se roben las cosas, ponen puertas angostitas, ¿no? Bien angostitas, para que no pase nada más que una persona. A lo mejor con un bolsoncito pequeño y no más de eso. Entonces, cuando el Señor hace la alegoría de la puerta estrecha, está dejando entrever, hermanos, que es personal. O sea, no porque mi esposa es cristiana y va todingo los domingos a la iglesia, yo también me voy a salvar. Qué belleza sería, ¿no? O que los hijos digan, como mi papá es buen cristiano, como mi mamá es buena cristiana, entonces yo también ya me voy a salvar. No, hermano. Cuando Jesús habla de la puerta estrecha, está diciendo cada uno va a tener que pasar, porque no se puede pasar dos personas por una puerta estrecha. Es personal. La salvación, mis hermanos, es personal. Cuando usted muera, usted quiere ir al cielo, pues usted solito tiene que pasar por esa puerta. No puede pasar su hermana, su hermano, su tío, su pariente por usted. No. La salvación es personal. Vamos al libro de Romanos capítulo 10, versículo 9 al 10. Aquí se menciona, hermano, la condición para ser salvo. Dice, versículo 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No dice serán salvos, dice serás. Está hablando de forma personal. Versículo 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Está hablando, hermano, de forma personal. Si tú crees, serás salvo. Si tú crees, serás salvo. Esto es por medio de la fe. Es por medio de la fe, pero es personal. Por eso, hermanos, es que Jesús habla de la puerta estrecha. Solo pasa uno a la vez por esa puerta. Jesucristo, hermanos, nos habló de la puerta estrecha. Ojo con eso. Nos habló de una puerta, no habló de las puertas, ¿sí? Es como mucha gente dice, no, todas las religiones, habla de las religiones, ¿no? Todas las religiones conducen al mismo Dios. Jesús no habla de las puertas, Él dice la puerta. Y eso nos debe hacer comprender, hermanos, que hay una sola puerta para entrar al camino angosto que el Señor nos llama a transitar. ¿Y dónde está esa puerta o quién es esa puerta? Vamos ahí mismo en el libro de Juan capítulo 10. Versículo 9. Juan capítulo 10, versículo 9. ¿Qué dice? Jesús dice, yo soy la puerta. Mire, ahí está la respuesta. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Hermano, anote ese versículo. Jesús nos está diciendo con palabras de mucho amor, yo soy la puerta. Jesús es la puerta para transitar por el camino angosto. Él es la puerta. Vos tienes que pasar precisamente a través de Jesús para entrar y transitar el camino estrecho, el camino angosto. Él es la puerta. No hay otra puerta. No hay otra puerta que se llame María, no hay otra puerta que se llame San José, no hay otra puerta que se llame cualquier otra cosa. No, hermano, dice Jesús, yo soy la puerta. No habla de las puertas, no hay varias puertas. Pero lamentablemente, hermanos, la gente que va por el camino ancho y espacioso
piensa que hay varias puertas. Piensa que hay varias puertas. Unos haciendo peregrinajes, otros haciendo votos, otros haciendo promesas, otros, no sé, cumpliendo sacramentos, comiendo hostias, etcétera. Millones de personas, hermanos, piensan que hay varias puertas. Jesús dice, yo soy la puerta. Usted quiere transitar por el camino angosto al que el Dios nos llama. La puerta es Jesús de Nazaret. Porque no hay salvación en otra persona, hermano. Y eso tenemos que convencernos primeramente nosotros y luego transmitirlo a los demás para que otros también se convenzan. Mire lo que dice Hechos capítulo 4, libro de Hechos capítulo 4, versículo 12. Vamos a leer 11 y 12. Hechos 4, 11 y 12. Este es el apóstol Pedro hablando ante el concilio. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, escuchen muy bien esto, versículo 12. En ningún otro hay, ¿qué cosa? Salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En ningún otro. Hermano, ¿hay algo más claro que eso? No hay. Pero uno no se explica, hermano, por qué hay millones de personas que creen más en María que en Jesús. Que todos los días le rezan a María y no le rezan a Jesús. Dice, en ningún otro hay salvación. Jesús mismo dice, yo soy la puerta. Yo soy la puerta, hermano. Eso tiene que causar un convencimiento pleno de nuestra vida. De que si queremos transitar por el camino angosto, Jesús es la puerta de ingreso. Jesús es la puerta de ingreso. El camino angosto, hermanos, es el camino que simboliza la decisión personal de seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Eso implica el camino angosto. No es un camino sencillo. ¿Por qué? Porque implica cambio de vida. El camino angosto, hermanos, implica cambio de vida. Por eso es que no es fácil transitar el camino angosto. Mire lo que dice Lucas 9, 23. Vamos allá. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas 9:23 dice Jesús, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Mire, cuando dice tome su cruz, ya Jesús nos deja entrever que no es fácil. Tome su cruz, dice, y sígame. Entonces, seguir el camino angosto, hermano, implica pues negarnos a nosotros mismos. Dice, niéguese a sí mismo. O sea, a mí antes me gustaba hacer esto, pero esto era algo que no le agrada al Señor, entonces yo dejo de hacerlo. Antes yo era un engañador, antes yo era un mentiroso, pero eso es algo que no le agrada al Señor, entonces voy a dejar de hacerlo. Eso, mis hermanos, es tomar su cruz. Eso es mostrar un cambio de vida en nuestro diario, pues. Nuestro diario vivir. Mostrar un cambio. Eso es tomar su cruz.
Pero el que no toma su cruz sigue igual, sigue mentiroso, sigue con malos pensamientos, sigue siendo engañador, sigue siendo deshonesto, calculador. El Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. Seguir el camino angosto, hermanos, por lo tanto, no es fácil. Y a veces los primeros que te van a criticar son tus propios parientes. Los primeros que te van a menospreciar, a veces resulta ser tu propia familia. Como cuando una persona que era borracha conoce al Evangelio, entrega su vida a Jesús, al Señor, y se da cuenta que la borrachera no es bueno, no agrada al Señor, y dice: voy a dejar la bebida alcohólica. ¿Y qué piensan los familiares, los parientes cuando ven que ya no toman? Pero si este es un borracho, este se está haciendo nomás, y empiezan a menospreciarle el hecho de que esa persona quiera cambiar. Pero no quiere cambiar para impresionar a un pastor, no quiere cambiar para impresionar a un hermano, una hermana, no, quiere cambiar porque siente que su vida ofende a Dios. Esa, hermanos, es la forma en que transitamos por el camino angosto, cuando usted llega a sentir que ofende a Dios con su mala conducta. Cuando llegamos a tener ese nivel de pensamiento, hermanos, estamos transitando por el camino angosto. Y gloria a Dios, hermanos, si todos descubrimos esas verdades y empezamos a transitar por ese camino. Cuando usted engaña, hermano, tendría que arderle la conciencia, tendría que lastimarle su conciencia. Usted no debería estar tranquilo mientras no pida perdón. Cuando usted ha ofendido, cuando usted ha insultado a alguien, hermano, debería remorderle la conciencia al punto de que usted vaya y le diga a esa persona: perdóneme, discúlpeme. Eso, mi hermano, es transitar por el camino angosto. Por eso dice: tome su cruz. No es fácil. Y como muchas veces decimos, es que ser creyente, ser cristiano de verdad, no es para los cobardes, es para los valientes. Porque esos valientes son los que toman la cruz y siguen. Pero si usted no quiere cambiar, si usted quiere seguir su vida tal cual, sin que nada le afecte, hermano, siga por el camino ancho. Pero ¿cuál es el problema? La consecuencia eterna de andar por el camino ancho, sin temor de Dios, sin buscar la santificación. Anoche estábamos con los jóvenes hablando sobre la voluntad de Dios y leímos en un pasaje que decía: la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y eso tiene mucho que ver, hermanos, con transitar por el camino angosto. A muchos el camino angosto les puede parecer demasiado difícil de seguir, pero no es imposible, porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Y Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Así que, hermanos, en esta mañana animémonos a transitar por el camino angosto. Y si todavía no hemos entrado por la puerta estrecha, que es Cristo Jesús, ¿qué está esperando? Si alguno no ha entregado su vida a Cristo, hermano, Él es la puerta. Ya es hora de que usted entre por esa puerta y comience a transitar por el camino angosto. Vamos a orar, por favor. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por darnos tu palabra. Gracias, Señor, porque desde los tiempos antiguos nos has mostrado que hay estos dos caminos. Uno que lleva a la perdición y condenación, y otro que lleva a la vida. Permítenos, Señor, por tu grande misericordia, transitar por el camino angosto, ese camino al cual accedemos por medio de Cristo Jesús, que es la puerta. Permítenos, Señor, tomar nuestra cruz cada día
y con humildad seguir ese camino. Oh Padre Santo, bendiga a todos los hermanos de esta congregación y ayúdanos a ser sabios, humildes, para seguirte hasta el final de nuestros días. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.